Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Para dar inicio a las actividades de esta sesión, comenzaremos por dar lectura a un texto denominado Costumbres y Tradiciones, donde se nos brindará un panorama más amplio acerca de estos conceptos. Posteriormente vamos a compartir las respuestas de algunas cuestiones con las cuales trabajaron antes de realizar esta grabación, y así poder analizar y compartir con usted el contenido. Sin más por el momento, comenzamos. ¿Listos, jóvenes? Muy bien. Lectura, costumbres y tradiciones. Los seres humanos creamos cultura, nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen. Aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las tradiciones. Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferente a otros. Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos, formas de ser y modo de comportamiento de las personas. Por ejemplo, en muchas comunidades y regiones de México se conserva la tradición de rendir culto a los muertos. Esta tradición se manifiesta a través de distintas costumbres, como preparar la comida que agradaba a los familiares difuntos, llevar flores a sus tumbas, construirles altares y días después levantar la ofrenda compartiéndola con la comunidad, entre otras actividades. Muchas personas creen que en Estados Unidos también se celebra esta tradición. Aunque las costumbres sean otras, los adultos se disfrazan, bailan y se divierten, mientras los niños piden dulces a los vecinos. En consecuencia, en algunos lugares de México se han mezclado costumbres de estas dos tradiciones y en ciertos casos se han sustituido las prácticas mexicanas por las estadounidenses. Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo, como resultado de las nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus necesidades de adaptación a la naturaleza y por la influencia de otros grupos sociales con los que se establece contacto. La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con que la gente las practique, sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y las creencias que originaron la costumbre y la tradición. En el ejemplo del culto a los muertos, el cumplimiento cabal de la tradición depende mucho de que las personas crean de verdad en la existencia de una vida espiritual, en la posibilidad de que los muertos visiten el mundo de los vivos, guiados por la luz, para recibir una ofrenda de alimentos, entre otras creencias. Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de la vida. Entonces se procuran nuevas creencias y prácticas que formarán con el tiempo otras costumbres y tradiciones. Al parecer, entre los grupos humanos siempre hay personas que apoyan los cambios y otras que se resisten a ellos. Esto ha sido a causa de disgustos y desacuerdos. Quienes se oponen a dejar atrás su cultura consideran que las costumbres y tradiciones no son prácticas sin sentido, sino respuestas y soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida. Ante la incertidumbre de lo nuevo, lo conocido representa y ofrece seguridad. Para conocernos mejor como personas y como grupo humano, es importante reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones, pensar y dialogar con la comunidad acerca de qué podemos rescatar del legado de nuestros antepasados. También es necesario discutir con qué criterios aceptamos o rechazamos las costumbres y tradiciones de otros pueblos. Podemos aprovechar nuestra herencia cultural si consideramos que las costumbres y tradiciones son lazos que estrechan las relaciones de una comunidad, que le dan identidad y rostro propio y facilitan proyectar un futuro común. Ok, excelente. Entramos en un conflicto, no sé si se acuerdan ustedes, acerca de qué es una cultura y qué es la tradición, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que analizamos y que vimos, pues bueno, cómo se forma, ¿no? Nuestra cultura mexicana, la lengua es parte de nuestra cultura, las tradiciones, Día de Muertos, llevan mañanitas un 10 de mayo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso al hacerlo cotidiano se vuelve una costumbre.
Y la costumbre prácticamente nos lleva a una tradición que se va desarrollando en el paso del tiempo. Y eso es bonito. Pero aquí decía también el texto que las tradiciones también se van. Pero depende de qué, del sector de población, ¿sí?, que se encarga de mantenerlas vivas o simplemente apagarlas. Y también habíamos hablado acerca de las tradiciones extranjeras. Si las podemos adoptar, si no las podemos adoptar, pero más sin embargo forma parte del mismo. Para poder complementar esta actividad, ustedes ya contestaron un cuestionario anteriormente y vamos a ver qué pudieron indagar. Pregunta número 1. Lore, ¿quiénes creamos cultura? Nosotros. Nosotros. Los seres humanos. Los seres humanos, que era una respuesta que era general para todos, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos. Blanca, ¿qué es la cultura? Es la forma de pensar, de sentir, de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte. Así es, y prácticamente también viene inmersa dentro de nuestra lectura. Javier, ¿la cultura es parte de un grupo social que se desenvuelve en determinadas épocas de la historia? Sí. Definitivamente sí. ¿Sale? Con el transcurso del tiempo, como lo menciona, los textos se han ido generando, valga la redundancia, de generación en generación. Entonces todo esto forma parte de nuestra cultura, de la sociedad, y va cambiando obviamente dependiendo de la historia o el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Bien, 4. Esta joven sí me gustaría que la compartieran los tres en su determinado momento, porque dice así: la tradición oral es muy valiosa. ¿Guardan ustedes algún recuerdo maravilloso que tus abuelos o que cualquier otra persona les haya transmitido de esta manera? ¿Quién quiere comenzar con esta pregunta? O por la dedocracia, dijimos. Blanca. Ok, yo sí recuerdo a mi abuelita, ya fallecida. Mi abuelita me platicaba cómo era la escuela antes, cuando ella estaba. Solo había aquí, hasta ciertos grados, no había de primero a sexto, era de primero a cuarto, algo así. Y me decía también que antes hacían clases de costura. Ella me decía que por las tardes llevaban servilletas y ahí las cosían y las tejían y pues enseñaban a eso. Prácticamente todas las mujeres antes cosían y tejían, y esos son recuerdos que me quedaron muy, muy grabados de mi abuelita y de cómo era pues la escuela antes. Y cómo tenían que, para continuar educándose, tener que salir del pueblo o del rancho para continuar su estudio. Y mi abuelita no lo salió, solo se quedó con la mitad de una primaria. Ok, interesante, fíjense, cultura y educación prácticamente, y son costumbres que yo pienso que se han perdido, ¿no? Estas, o sea, ya el coser y todo lo demás de ahorita, pues bueno, ya no, la mujer ya tiene otro papel en la sociedad, que también es muy importante y me parece muy bien, ¿verdad? Pero también el rescatar ese tipo de tradiciones, costumbres, han de ser muy bonitas, ¿no? Pienso Bien, que sí. así es. Lore, adelante. Pues no sé si aquí encaje lo de las leyendas, que al principio eran más anécdotas para nuestros abuelos o bisabuelos. Pues a mí me compartieron muchas leyendas y pues dentro de eso a mí me tocó pues algo paranormal, se podría decir. Me tocó vivirlo, que pues estaba yo en un balcón, en una pijamada, y eran las 3 de la mañana cuando apareció enfrente de mí una luz blanca. Y pues en ese instante se empezaron a escuchar los gallos, las gallinas, patos, que no sé qué hacían los patos a las 3 de la mañana, y un burro. Entonces, pues yo al mirarla me metí, pero la seguí viendo por la ventana, y cuando cayó todo se puso silencio. Y pues ya no sé qué pasó. Al tiempo, las personas de ese corral, patio, contrataron como un investigador, pero pues no sé qué fin tuvo. Porque creo que no fue la primera, bueno, la vez que yo lo miré fue la primera vez, pero ellos escucharon. Entonces comentaron y yo les dije lo que había pasado, pero creo que después se volvió a repetir 2 ocasiones más. Fíjense lo importante de esto. Ella tiene una anécdota que con el paso del tiempo se puede transformar en una leyenda que ella le va a transmitir a sus generaciones de manera oral lo que ella vivió. Y sí, claro que tiene que ver, las leyendas forman parte de esta tradición oral, ¿sí? Y es muy bonito
Entonces, yo pienso que muchas de las veces nuestros abuelos nos han cautivado con historias desde educación, como lo vimos, hasta algo más paranormal, extranormal, fantasmagórico, como queramos llamarlo, pero es muy bonito y cosas que guardamos siempre en el corazón. Javier, ¿alguna anécdota o algo que te hayan compartido? No, sí, por ejemplo, mis abuelos en un principio pues me cuentan, para empezar, de cómo era el pueblo antes, los límites que tenía, hasta dónde llegaba, cómo eran las casas, o por ejemplo en las fiestas patronales, cómo antes se les daba una mayor importancia o cierto grado de respeto, las cosas cómo se tenían que hacer, tal cual decían, o por ejemplo en Semana Santa, que hacían que la marcha del silencio, eso era prohibido, que en el pueblo hubiera música, que hubiera todo, porque se suponía que estaba de luto. Entonces me cuenta cómo antes sí se seguían más al pie de la letra las costumbres y era importante para toda la familia respetarlas. Igual también pues las historias, las leyendas que siempre están presentes pues por algún hecho que pasó o de algún lugar que dicen que asustan o así. Entonces son historias que siempre nos transmiten. Así es, y ese es mi mero mole, ustedes ya me conocen, todo lo que tiene que ver con esto. Y bueno, se me olvidó decir esa mentada hora de las 3 de la madrugada, porque muchos dicen que las 12 es la hora del diablo, pero no, estamos muy equivocados, es a las 3 de la madrugada, es la hora inversa en la cual murió Jesucristo en la cruz en aquel entonces. Y pues bueno, pues prácticamente historias, leyendas, anécdotas van parte, ¿sí? O toman parte de nuestras tradiciones, nuestra cultura, y nos identifican, ¿verdad? Entonces, y también nos deleitan, nos hacen poner la piel chinita como ahorita. Y pues bueno, hablamos nada más de esto, pero ¿cuántas veces en el rancho? La carreta, que arrastran cadenas, que la mujer con cabeza de caballo, esa es de las que más miedito me da. La Llorona. La viejita de la carretera. La viejita de la carretera del columpio. A mí me asustaba mi mamá con la puerca con zapatillas. Entonces, fíjense, o sea, todo esto queda en el recuerdo. Y vuelvo a repetir, todo esto nosotros podemos transmitirlo a los demás de generación en generación. Javier, ¿por qué es importante mantener nuestras tradiciones? Porque son parte de nosotros, de nuestra persona, directa o indirectamente siempre están presentes en nuestra vida, y porque así conservamos lo que nos caracteriza y nos hace únicos frente a las otras culturas. Entonces, las tradiciones son importantes porque son parte de nosotros. Quizás no estamos conscientes, pero nuestra forma de ser tiene mucho que ver en cómo fuimos educados o en la cultura en la que nos desarrollamos. Entonces, si la perdemos o si se dejan de celebrar esas tradiciones, pues sería como tratar de cambiarnos a nosotros mismos. Claro, exacto. Blanca, igual, ¿por qué es importante mantener nuestras tradiciones? Porque son parte de nuestra cultura y de lo que nos identifica como mexicanos o como nayaritas o como de rancho, es lo que nos identifica, es parte de nosotros, somos nosotros. Claro que sí. Lorena. Porque son vínculos que nos unen como familia, al recordar nuestras raíces y transmitir el legado de nuestros antepasados, siendo así parte de nuestra herencia cultural, ya que transmiten valores, historias y motivan a la sociedad a crear una identidad. Claro que sí. Javier, ¿qué te pareció el texto? Me pareció muy interesante porque nos amplía más el conocimiento de lo que es la cultura y la importancia que ésta tiene en nuestra vida diaria. Correcto. Blanca, ¿qué te pareció a ti el texto? Igual me pareció muy interesante y me pareció que nos hizo reflexionar, o sea, cosas que de pronto no pensamos, el ahorita centrarte y pensar en eso te hace reflexionar sobre toda la tradición y la cultura que tenemos, más que como mexicanos, también como de nuestro pueblo. Y recordar, ¿verdad? Nos trajo muchos recuerdos, tampoco no. Bastante. Así es. Y Lorena, ¿qué te pareció el texto? Pues igual que ellos, muy interesante porque nos pone en contexto de cómo son ahora y cómo eran las costumbres antes, cómo las vamos modificando, cómo creamos nuevas y cómo hacemos que desaparezcan algunas o muchas. Así es, espero entonces que esta actividad realmente haya sido satisfactoria para ustedes. Pudimos ya emocionarnos un poquito, fue la manera en cómo iniciamos esta sesión. Y bueno, ahorita en el transcurso vamos a continuar con las actividades. Muchas gracias, doctor Manuel, y continuamos.